Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Bienvenidos sean mis hermanos, ¿cómo están? Mi nombre es Belén Olivas y estamos en su segmento El Ser Mujer. Pues bien, hoy vamos a ver sobre 7 modos de cultivar una actitud mental que nos proporcionará paz y felicidad. Repito, 7 modos de cultivar una actitud mental que nos proporcionará paz y felicidad. Entonces vamos a ver en este tema, ¿verdad? Pero no sin antes orar. Pedimos al Espíritu Santo, como fuente de toda luz y toda gracia, que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, y que esta enseñanza, al llegar a cada corazón, realice su obra prometida: cambiar, transformar los corazones. Pues que esta enseñanza nos ayude, hermanos, porque no deja de estarnos enseñando, ¿verdad?, cómo vencer nuestras preocupaciones. Entonces, vamos a ver sobre siete palabras, ¿verdad?, o 7 modos de cultivar una actitud mental que nos proporcionará paz y felicidad. Mis hermanos, vemos a través de 6 lemas, dice, para acabar con las costumbres de la preocupación, antes de que que esa se haga como una costumbre y acabe con nosotros. Hermanos, muchísimos hombres y mujeres están en el hospital por causa de las preocupaciones, porque nos causan tantas enfermedades, hermanos, que no se imaginan. Y nos lleva porque precisamente nuestra capacidad que Dios nos ha dado se incapacita porque está fuera de Dios. Cuando está fuera de Dios, mis hermanos, es muy fácil que nos puedan vencer las preocupaciones, los problemas, porque no tenemos esa capacidad para sobrellevarlos. Entonces, número 1, la ocupación aleja la preocupación. Mantenerse siempre ocupado para que así se logre expulsar lejos la preocupación. La actividad es un medio prodigioso para combatir las enfermedades del espíritu. Hermanos, es tan importante para nosotros el poder tener nuestra mente en cosas positivas, porque ciertamente a veces decimos, no, pues es que yo siempre me mantengo ocupado y todo, ¿no? Pero tienen que ser cosas positivas. Y cuando empieza ahí a quererse meter la ociosidad, mis hermanos, podemos leer un libro de santos, podemos leer la Biblia. Hay tantos libros que nos ayudan a tener una formación humana. Y entonces, hermanos, esa es la manera que nos vamos también a informar, ¿sí? Estamos
ahora sí, formándonos, nos estamos informando y nos estamos formando. Por lo tanto, hermanos, escojamos aquellas cosas positivas con las que nos vamos a formar. Número 2, no disgustarse por pequeñeces, no permitir que las significancias como destructoras, comejuelas derriban en este gran roble que es nuestra personalidad. A veces, hermanos, son pequeñas cosas y nos están comiendo. Son muy pequeñas cosas que si estamos ahí, pero dándole vuelta y le damos vuelta a esa pequeñez, a veces suele suceder, ¿no? Como decía mi mamá, bueno, y hay ese dicho que dice, pues cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Por lo tanto, en cada cabeza está el mundo dando vuelta, y a veces en pequeñeces. ¿Qué está pasando por nuestra mente? A veces son simpladas, ¿verdad? Por ejemplo, a veces me encontré a alguien que iba, algún amigo, alguna conocida, alguna hermana de la iglesia, iba tan distraída que me vio, aparentemente me vio, pero no me miró. Entonces, hasta a veces sucede eso, ¿no? Hasta pasamos la mirada por esa persona, pero como vamos entretenidos en lo que vamos pensando, ni siquiera nos dimos cuenta. ¿Y qué decimos o qué pensamos? No, me encontré a fulanita y no me saludó, pero ¿por qué será? ¿Será acaso por esto? No, ha de ser por esto. No, sí. Y ahora que me la encuentre, ¿qué le voy a decir? Ah, pues no la saludo. Así como ella no me saludó, así yo no la saludo. Hermanos, a veces en pequeñeces se nos va la vida. Entonces, por esta razón dice, no disgustarse por pequeñeces. También, número 3, emplear la ley de los promedios. Emplear la ley de los promedios, o sea, preguntarse siempre, ¿cuáles son las probabilidades más seguros de que ese mal que tanto temo me pueda suceder? Si no es demasiado probable, que no me asusto. Hermanos, a veces, como seguimos diciendo, ¿no? Cada cabeza es un mundo. A veces hemos visto en programas, ¿verdad?, que como hay personas que les tienen horror a los microbios, pero un horror, una fobia, ¿verdad?, de tal manera que siempre se andan cuidando de no sentarse donde quiera, de no poner las manos donde quiera, ¿verdad?, porque si no, tiene que sacar sus toallitas de cloro, desinfectarse y lavarse mil y veces las manos, estar limpiando puertas por donde las personas, hasta la misma familia que viene de fuera. Hermanos, a veces nos vamos a los extremos. Entonces, por eso dice emplear la ley de los promedios, preguntarse cuáles son las probabilidades más seguras de ese mal que tanto temo que me pueda suceder. Si no es demasiado probable, no me asusto. Número 4, cooperar con lo inevitable. Cooperar con lo inevitable. Sí, hermanos, a veces es preferible, como dicen, cooperar. ¿Por qué, hermanos? Porque tengo que asumir que en este momento tengo un problema. Tengo que asumirlo. Y pues ver si la manera en que lo podré resolver de la mejor manera. Y para resolverlo de la mejor manera, tengo que ir a Dios y decirle, Señor, tengo este problema. ¿Cómo lo puedo resolver? Dame tu sabiduría divina para poder resolver este problema.
Y conforme nosotros vayamos orando, vayamos buscando soluciones, claro que a Dios rogando y con el mazo dando. Debo sí de preocuparme del problema, ¿verdad? Pero no dejarme vencer por él, porque son muchas las ocupaciones a veces que nuestra mente tiene. Tengo que pensar en mi hogar, en mi esposo, en mis hijos, y en todo tengo que pensar, porque como dicen, cuando vas a tu trabajo tienes que dejar afuera tus problemas, porque no puedes estar diciéndole a todo el mundo que va a que tú le atiendas que tú tienes un problema, que estás amargada, que estás triste, etcétera, ¿no? Los problemas, como dicen, se resuelven en casa. Entonces, es necesario, dice, si algo ya sucedió, no puede cambiarse, repetir, así es, así fue, no puedo ya no puede ser de otro modo, así es. ¿Para qué llorar por la leche derramada? Como veíamos en el tema anterior. ¿Para qué llorar por la leche derramada? Ya es demasiado tarde. A veces todas estas situaciones pequeñas que se van haciendo grandes, hermanos, nos van llenando de tantas preocupaciones que al final ya no hay lugar ni para poder vivir el día, porque está lleno del pasado y mucho más que el presente nos está trayendo. Imagínate el futuro. Así que ¿dónde vamos a quedar? Número 5. Colocarle un límite al tope de tristeza que un mal puede proporcionarme. Hasta aquí. Hasta aquí. Debo de ponerlo. Por lo tanto, y de ahí para allá, no permitirle que me siga amargando la vida. Entonces, cuidémonos. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer y estamos viendo un pequeño resumen en el cual a través de este resumen nos encontramos, ¿verdad?, con algunos de los temas que ya miramos, algunos de los puntos que ya miramos, pero que es muy importante para nosotros, hermanos, y que el tema del día de ayer, que fue no aserrar el aserrín, ¿verdad?, porque ya el aserrín ya está aserrado, ¿no? Entonces dejar que los muertos, dice, entierren a sus muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Lo que ya sucedió irremediablemente no me puede seguir atormentando indefinidamente. Por eso sería fatal. Agua pasada no mueve molino. Entonces, por esta razón, no tenemos que estar ocupados con el pasado, sino ya el presente trae sus propias preocupaciones. Por lo tanto, hermanos, pues tratemos, como dicen, de enderezar un poco nuestra vida, hermanos. Debemos de enderezar nuestra vida. Tal vez, hermanos, no vamos a terminar de hacerlo, porque ya hemos cometido muchísimos errores. Pero quiero decirte algo muy importante. Aunque no podamos arreglar todo lo que desarreglamos, hermanos, lo importante para nosotros
es que Dios nos encuentre ocupados, luchando, hermanos, por llegar al cielo. Ya lo demás, bueno, Él ya sabe precisamente, por eso día a día le decimos, Señor, aquí está mi problema, aquí está mi necesidad, aquí está mi pecado, yo no lo quiero, yo renuncio, yo lo rechazo. Pues ese pecado, por el hecho de la concupiscencia, va a seguir trabajando y va a seguir insistiendo, pero nosotros nos estamos defendiendo, hermanos. Por esa razón, día a día estarle entregando al Señor todo eso que nos acecha. Entonces, vamos a ver, hermanos, dice que en una entrevista radial, un periodista preguntó a un gran psicólogo, ¿cuál es la lección más importante que usted ha aprendido en su vida? La lección más importante que he aprendido en mi vida es esta, que cada uno es lo que piensa y que si mejoramos nuestro modo de pensar, mejorará nuestro modo de ser y aumentará nuestra felicidad. Qué importante. Quiero volvértelo a leer. Dice la pregunta, ¿cuál es la lección más importante que usted ha aprendido en su vida? La lección más importante que he aprendido en mi vida es que cada uno es lo que piensa y que si mejoramos nuestro modo de pensar, mejorará nuestro modo de ser y aumentará nuestra felicidad. O también con otro ejemplo, por ahí en un comercial, dice, tú eres lo que comes. Pues es lo mismo, es lo mismo. Entonces aquí viene un dato que nunca conviene olvidar, hermanos, que el mayor problema, dice, que usted y yo encaramos es el saber escoger y elegir bien los pensamientos que vamos a tener. Si elegimos bien y solamente tenemos los pensamientos que son acertados y más convenientes, estaremos ya en la mitad del camino de la solución de nuestros problemas. ¿Cuántas veces tú y yo nos sentamos a pensar y entonces le damos vuelta al problema? ¿Y si le hago así? ¿Y si le hago así? No, pues esto no me conviene. No, esto no me conviene porque me da este resultado. No, esto no, lo desecho. Y entonces, ¿y si le hago así? ¿Y si le hago así? ¿Y si voy para allá? ¿Y si hablo con él? Pero me puede suceder esto. ¿Sí? Entonces, no, tampoco, no es bueno. Entonces, vamos a revisar, no sé cuántas vueltas le estamos dando a veces al pensamiento, ¿verdad? De tal manera, hermanos, ¿qué tal y si voy y mejor voy al sagrario? Voy a preguntarle al Señor, Él me va a dar la respuesta. Hermanos, es maravilloso, ¿verdad? Y solamente los que tenemos fe, los que creemos, podemos estar de común acuerdo, pero quiero decirte que cuando vamos al sagrario, con alguna pregunta al Señor, con alguna duda, con algún problema, salimos diferentes. Porque cuando le estamos haciendo la pregunta al Señor, el Señor muchas veces nos va a dar la respuesta en ese momento y vamos a escuchar en nuestro interior como una lucecita especial que te llegó del cielo. Hazle así. Ay, sí es cierto, no había pensado. Yo en esto no había pensado, pero lo voy a hacer. Y entonces se sabe, ¿verdad?, cuando es del Señor, porque cuando es del Señor te da alegría y dices, sí, me parece formidable, sí, lo voy a hacer así. Y te resulta. Entonces, no hay mejor lugar
para llevar nuestros problemas y nuestras dudas que el sagrario. Entonces, mis hermanos, sigamos. También dice la frase de un emperador. Marco Aurelio fue un hombre muy sabio que gobernó el Imperio Romano por allá en el año 170. Este notable filósofo repetía una frase que se ha hecho célebre. Nuestras vidas son el producto de nuestros pensamientos. Nuestras vidas son el producto de nuestros pensamientos. Conozco a un joven que siempre está en la ociosidad y siempre se está preguntando cosas. Siempre se pregunta cosas. Y siempre se da él las respuestas. Entonces, hace lo que él mismo se respondió. Y pregúntame cómo está ese joven. ¿Cómo está? Con su vida al revés, hermanos, porque ni siquiera a veces tenemos la humildad de decir, voy con tal persona, que ella es una persona adulta, que es una persona seria, que es una persona que me ha dado testimonio y que me puede ayudar con sus consejos. No, mis propias soluciones y listo. Entonces, por eso, como dicen, nuestras vidas son el producto de nuestros propios pensamientos. O sea, que si tenemos pensamientos alegres, nuestra vida se vuelve más alegre. Y si vivimos llenos de pensamientos tristes, nuestra vida se vuelve más desdichada. Si nos llenamos de pensamientos de susto, la vida se nos hace miedosa y aterradora. Y si nuestro cerebro hierve en pensamientos de optimismo y esperanza, toda la vida nuestra se torna esperanzadora y optimista. Pero si pensamos en que vamos a fracasar, ya con eso estamos caminando hacia el fracaso. Si nos dedicamos a tener pensamientos de autocompasión, la gente se aleja de nosotros porque nos volvemos antipáticos. Así que según cada uno piense en su interior, así se va volviendo su vida exterior. Entonces, pongamos a trabajar nuestra psicología, pero en nosotros mismos. En nosotros mismos. ¿Qué clase de personas somos? ¿Por qué somos esa clase de personas? Y cambiar entonces nuestras actitudes. Hay que analizar los problemas y enfrentar las dificultades, pero sin preocupaciones. Analizar, pues es estudiar el problema parte por parte para ir resolviendo. En cambio, la preocupación es pensar con susto. El analizar nos trae nuevas ideas y soluciones. Preocuparse trae inquietud y afán y debilita a la persona. Analizar es buscar soluciones. Preocuparse es dar vueltas enloquecidas e inútiles al asunto en nuestra mente. Entonces, hermanos, una persona puede sentir cierta inquietud ante los problemas que se le van a presentar, pero enfrentarlos con calma e ir solucionando uno por uno aquellos que pueden solucionarse por sí mismo y los demás colocarlos en manos de Dios, que es quien definitivamente tiene todas las verdaderas soluciones. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer,
Solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Regresamos, hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer. Y estamos viendo, ¿verdad?, estos grandes consejos que nos van a ayudar muchísimo. Por eso, de acuerdo a nuestros pensamientos, mis hermanos, pues eso somos. De igual manera, como ya decíamos, lo que tú comes, eso eres. Lo que comemos, eso somos. Entonces, hermanos, dice que cuando los jóvenes veían más alegre y charlador a San Juan Bosco, decían: hoy debe haber tenido un problema inmenso, porque está más sonriente que de costumbre. Y así sucedía, en verdad. Un día, su secretario le dijo: comentan sus amigos que nunca lo han visto tan alegre y comunicativo como el día de hoy. Y él respondió: y sin embargo, hoy he tenido la pena más grande de toda mi vida. Y he tenido que solucionar un problema como nunca me lo había imaginado que me iba a llegar. Es que ciertos grandes personajes sabían cumplir el consejo del Salmo 55. Confía tus afanes en manos de Dios y Él solucionará tus problemas. Y recordaban muy bien aquello que dijo Salomón en el hermoso libro de los Proverbios: lo que produce las soluciones es la bendición de Dios. Lo que produce las soluciones es la bendición de Dios. Nuestro afán añade muy poco. Entonces, vemos también la respuesta de unas muchachas. Un día le pregunté a una muchacha que vivía muy triste y preocupada: ¿por qué no le confía sus problemas a Dios? Y ella me respondió: no, yo no confío mis problemas a Dios, porque Él ya tiene bastantes problemas y no quiero aumentárselos. Y le dije con mucho convencimiento: Dios no tiene problemas, ni los ha tenido, ni los tendrá nunca. Problema es algo a lo cual no se le ha encontrado solución. Cuando ya se le encuentra solución, deja de ser problema. Y Dios tiene las soluciones para todo lo que existe y puede existir. Así que cuando le pedimos ayuda para algo, aunque nos parezca supremamente difícil, para Él siempre resulta muy fácil. Para Dios no es nada imposible, ni siquiera difícil. Al mar le podemos sacar 100,000 carrotanques de agua, y el mar quedará tal con la cual que antes de sacarle todo este líquido. A Dios le podemos pedir millones de soluciones y sus manos quedan todavía totalmente llenas de regalos para repartir. Recuerdo una persona que le aconsejábamos que le entregara sus problemas a Dios. Y entonces decía esta persona: pero ¿por qué le voy a entregar a Dios estos problemas
si nunca me acerco para pedirle nada? ¿Por qué ahora sí para entregarle estos problemas? Hermanos, es lo que vemos, que a veces nosotros nos hacemos juicios muy diferentes a los que Dios sabe hacer. Entonces, Dios siempre juzga con amor. Por esta razón, mis hermanos, cualquier tamaño que sea tu problema, Dios lo puede solucionar. Problemas o problemitas. Alguien dice, pero es que lo que me atormenta para el futuro es mi mal genio. Ya desde pequeñín dicen que era terriblemente de mal genio. Después he peleado con cuantos me tratan, hermanos, cónyuge, hijos, socios, etc. Entonces, ¿cómo cambiar? Y la Biblia nos responde con este ejemplo. Érase un hombre tan terriblemente colérico que llegó hasta a matar a otro hombre. Y a ese individuo lo transformó Dios de tal manera que llegó a ser el hombre más manso y humilde de todos los que vivieron antes de Cristo. Su nombre fue Moisés. Al principio del libro del Éxodo, la Biblia nos dice que Moisés en su ira llegó hasta matar. Y al final también del libro del Deuteronomio, el libro santo afirma que con la ayuda de Dios, Moisés llegó a ser el hombre más manso y humilde de su tiempo. Su mal genio no resultó para Dios un problema imposible de resolver. Para Dios nada es imposible. Todo lo puede hacer. Pero también otro nos dice, pero es que lo que me angustia para el futuro es mi problema económico. La respuesta del Evangelio está. Jesús, con cinco panes, dio de comer a 5,000 hombres, 5,000 mujeres y 5,000 niños, y le sobraron 12 canastos de pan. Y este milagro lo hizo sin que nadie se lo pidiera que lo hiciera. Y otra vez mandó llenar 6 enormes vasijas con 100 litros de agua turbia, cada una, y transformó esos 600 litros de agua del quebraba en vino de primera clase. Y esto sencillamente porque le pidió la Santísima Virgen. Y ese es Jesús. Sigue con los mismos poderes de siempre y dispuesto a intervenir en favor de sus amigos si se lo piden. Y a veces antes de que nosotros nos atrevemos a pedírselo, Él interviene. Él interviene, porque Él dijo, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Entonces, no podemos decir, bueno, es que Dios allá en el cielo está muy ocupado, que no se ocupa de los que estamos aquí en la tierra. No, ya miramos, ¿verdad? Ya miramos, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Pero, si el problema son tentaciones y malas inclinaciones, recordemos lo que nos cuenta San Lucas. Había una mujer tan escandalosa que Jesús tuvo que sacarle 7 demonios. Y esa mujer llegó a ser tan santa que mereció
que Jesús se le presentara antes que a los demás el día de la resurrección. Fue María Magdalena. Y hubo un hombre con tantos malos espíritus en su alma que cuando Jesús les preguntó cuántos demonios eran los que estaban allí, ellos le respondieron que eran tantos como una legión de soldados, que eran 6,000. 6,000. Y a ese hombre, con una sola bendición, lo libró Cristo de tan terribles enemigos espirituales. Ya a nosotros no nos podrá liberar de cosas tan pequeñas. Lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Hermanos, por eso vale la pena abandonarnos en la presencia de Dios. Y vamos a descubrir, hermanos, que en el momento en que menos esperamos, nos vemos libres de esas ataduras que constantemente están trabajando en nosotros. Por esta razón, hermanos, pues pidamos fe. No la tenemos, o a veces es que es tan pequeña mi fe, pues pidámosle al Señor que aumente nuestra fe. O a veces dice alguien, es que yo no tengo fe, pues pídela. Y el Señor te va a dar esa fe. Pero hay que hacerlo, hermanos, con perseverancia. Y vamos a ver los resultados. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bien, mis hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer. Y estamos viendo a través de estos grandes ejemplos, hermanos, que para Dios nada es imposible, que Él todo lo puede hacer, pero que nosotros, precisamente porque a veces hemos caminado sin Dios, ¿verdad? Pues ahorita no tenemos en este caso las herramientas así de la mano, como es, por ejemplo, el don de la fe, el don de la confianza, donde podemos decirle, Señor, yo creo en esto, por eso te lo pido, y de antemano, Señor, yo te doy las gracias, porque sé y estoy segura que me lo vas a conceder. Tal vez no podemos todavía decir esto, muchos de nosotros, pero sí hay quien ya lo dice. En el nombre de Jesús cree. Y entonces, hermanos, pues hay que ir a Jesús, hay que buscarlo sin cansarnos. Entonces estamos viendo estos grandes ejemplos de testimonios en los cuales en cualquier problema que tengamos, mis hermanos, malas tentaciones, malas inclinaciones, cualquier problema que sea, dice, ¿y si son conflictos familiares? Pero, ¿y si son conflictos familiares, cómo entonces yo debo de hacerle? Recordemos aquella escena impresionante del Evangelio. Los pobres marineros estaban luchando a medianoche contra la más feroz de las tormentas. Olas de varios metros de altura amenazaban hundirlos. La barca se les llenaba
de peligro semejante de agua. Todos sus esfuerzos resultaban inútiles. Al final, los apóstoles se les ocurre una idea luminosa: despertar a Jesús. Y el divino maestro se pone de pie y grita: mar, quédate quieto; viento, cállate. Y el mar se quedó quieto, como una plaza encementada. Y el viento se queda callado, como un niño regañado. Y ese Jesús del Evangelio sigue colocando siempre sus poderes a nuestra disposición para calmar las tempestades que estallan en el hogar. Basta que lo despertemos con la oración y que no dejemos de importunarle hasta que intervenga. El experimento de los hipnotizadores dice: muchas veces habremos oído narrar el experimento que hicieron los hipnotizadores ingleses. Hipnotizar es dormir a alguien, sugestionarlo y convencerlo de algo. Aquellos hombres hipnotizaron a 3 hombres y los colocaron junto a unas pesas para levantarlas. Cuando estaban despiertos y en estado normal, cada uno levantaba 4 arrobas de peso del suelo hasta más de 1 metro de altura. Una vez hipnotizados, empezaron a sugestionarlos diciéndoles: ustedes son fuertes, ustedes tienen una gran fuerza. Y cada uno fue capaz de levantar del suelo una pesa de 6 arrobas, 50% más de lo que podía levantar normalmente. Luego empezaron a decirles que ellos eran unos debiluchos sin fuerzas, y entonces ninguno fue capaz de levantar más de 1 arroba del suelo. Su fuerza había disminuido un 75%. Y uno de ellos, que era un boxeador, decía: en este momento mis brazos me parecían diminutos como los de un niño. Hermanos, está en nosotros, está en nosotros. ¿Cuáles son las cosas? ¿Cuáles son las voces que decimos, las voces de esas brujas que constantemente nos dicen: no puedes, no puedes, no vas a poder? Y no vamos a poder. Entonces, hermanos, así que cuando los sugestionaron diciéndoles que eran fuertes, su capacidad aumentó un 50%. Y cuando la sugestión les dijo que eran débiles, disminuyó su fuerza un 75%. Es una prueba más del poder milagroso del pensamiento positivo y del poder terriblemente destructor de los pensamientos negativos. Hermanos, es maravilloso cuando nos encontramos esas personas con esos pensamientos positivos. Nada y nadie los vence. Y esto es lo que espera el Señor de nosotros. ¿Qué es lo que nosotros, con lo que nosotros hemos alimentado nuestro espíritu? A veces con basura, con lectura que no vale la pena, con información, con programas, con todas esas cosas que no valen la pena. Lo que obtuvo también la carta de un papá, dice, nos contaba don Timeleón Acevedo: yo me preocupaba y me afanaba por todo, porque era muy delgado.
porque me iba a quedar calvo, porque me imaginaba que nunca iba a ganar el dinero suficiente para sostener un hogar, porque tenía el temor que mi novia me abandonara y se casara con otro. Me parecía mi vida totalmente infeliz. Vivía pensando con preocupación y que no causaba una buena impresión en los demás. Y al menor dolorcito ya me preocupaba, sospechando que tenía una úlcera en el estómago, y me vino el derrumbe nervioso. Si usted no ha tenido nunca un derrumbe nervioso, ruéguele a Dios que nunca lo tenga, porque ningún dolor físico es tan atormentador como la angustia de un espíritu atormentado. Mi derrumbe nervioso fue tan grave que ya no soportaba nada. Cualquier ruido me fastidiaba. Huía del trato de las personas y no quería hablar ni siquiera con los de mi familia. Lloraba sin ningún motivo aparente. Mi vida era una agonía continua. Me sentía abandonado de todos, hasta de Dios mismo. Durante 4 meses estuve consultando médicos y psiquiatras. Los médicos me recetaban pastillas que solo me quitaban la tristeza por unas pocas horas. Y los psiquiatras me llenaban de ideas que aumentaban mis tormentos. Y entonces estuve a punto de lanzarme de un río y acabar con todo. Al final, logré conseguirme un viaje a Miami. Antes de partir, mi padre me entregó una carta y me dijo, no la abras antes de llegar a Miami. La eché al maletín y subí al avión. Llegué a esa ciudad en plena temperatura de turistas, pero entre ese gentío alegre y fiestero, yo me sentía más solo y más triste que nunca. Entonces abrí la carta de mi padre que decía, hijo, estás a muchos kilómetros de tu casa y no te sientes mejor. ¿No es así? Yo sabía que sería así porque te llevaste contigo la única fuente de tristezas que son tus pensamientos negativos, de miedo y de preocupación. No hay nada que ande mal en tu cuerpo y en tu espíritu. Lo que te hace infeliz no son las situaciones por las cuales has pasado, sino lo que tú piensas de esas situaciones, lo que te hace desdichado con tus pensamientos negativos y tristes. No olvides que cada uno es lo que sean sus pensamientos. Cuando empiezas a tener pensamientos alegres y no tristes, te puedes volver a casa, que ya estarás curado. Cuando empieces a tener pensamientos alegres y no tristes, te puedes volver ya y ya estarás curado. Entonces, dice, esa carta me enfureció, pues me parecía más un sermón que una consolación. Me la eché al bolsillo y me fui a pasear por las calles de la ciudad. Pasé por enfrente de un templo y entré. Y allí el sacerdote estaba explicando aquella famosa frase del libro de los Proverbios. Quien se domina a sí mismo vale más que quien domina a la ciudad. Quien se domina a sí mismo vale más que quien domina a la ciudad. Hermanos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que el Señor les bendiga siempre y que pasen una muy feliz Navidad. Que el Señor les bendiga. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana.
y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima. Cada latido, Señor, desde mi corazón sea un renovar de esta ofrenda. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.